Mara Salvatrucha es una organización internacional de pandillas criminales cuyas actividades incluyen violación, narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, secuestro, robo y asesinatos por encargo, entre otras. Se originaron en Los Ángeles y se han expandido a otras regiones de Estados Unidos, Canadá, México, el norte de Centroamérica y en el sur y oeste de Europa. La mayoría de las pandillas están integradas por inmigrantes centroamericanos, así como de algunos mexicanos y se encuentran activas en zonas urbanas y suburbanas. Tienen células localizadas principalmente en Centroamérica. Los países más afectados por la Mara Salvatrucha son Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, en menor medida Canadá, Estados Unidos y México. Sin embargo, los únicos países centroamericanos que han logrado mantener alejado este movimiento son Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En Sudamérica se han reportado algunos brotes en Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela, aunque han fracasado en sus intentos de establecerse. Los miembros de la Mara Salvatrucha se distinguen por tatuajes que cubren el cuerpo y, a menudo, la cara, así como el uso de su propio lenguaje de señas. Son conocidos por su uso de la violencia y un código moral propio que consiste, en su mayor parte, en crueles actos de venganza. Esta crueldad excesiva de los miembros de las maras o mareros, les permitió ser contratados por la organización delictiva de Sinaloa, dirigida por Joaquín Guzmán Loera, para ser entrenados en el manejo de armas y contrarrestar la fuerza de la Organización del Golfo, una guerra que azota el sur de la frontera de Estados Unidos. En Centroamérica es muy elevada su presencia y esto se debe a la deportación masiva de delincuentes centroamericanos desde Estados Unidos hacia sus países de origen. Sus actividades en los Estados Unidos atrajeron la atención del FBI, quien junto a la DEA hacen redadas contra los mareros en las que son detenidos y deportados miles de miembros de la Mara Salvatrucha. Etimología. La etimología del nombre es Mara Salvatrucha. Fuentes afirman que la banda lleva el nombre de la Mara, una calle de la ciudad de San Salvador. Pero esa calle no existe. Otra hipótesis es que el nombre proviene de una guerrilla salvatrucha que habría luchado en la Guerra Civil de El Salvador, pero la guerrilla jamás fue llamada Salvatrucha, sino Frente Ferabundo u Martí para la Liberación Nacional. También puede provenir de marabunta, una especie de hormigas voraces que se alimentan de todo lo que encuentran a su paso. Salvatrucha puede ser una combinación de las palabras salvadoreño y trucha, una palabra de calo popular que significa estar alerta. Lo más probable, sin embargo, es que el nombre se origine en el neologismo mara, utilizado popularmente como sinónimo de grupo de amigos que en los años 1970 y 1980 tuvo un uso extendido y sin ninguna vinculación criminal. Gradualmente el significado del nombre se fue deformando hacia el de pandilla. Salvatrucha podría deberse a que se utilizó durante algún tiempo el término salvatrucho, como un gentilicio despectivo deformado de salvadoreño, y, puesto que los miembros de la pandilla se considerarían parias de su mismo país, podrían haberlo asumido como tal tomando en cuenta exclusivamente el argot popular de El Salvador. Explicado anteriormente, el nombre de la pandilla vendría a significar de manera simple, pandilla salvadoreña, lo cual sería coherente con el origen de pandilla étnica. En el sur de Los Ángeles. No obstante, con el paso del tiempo la misma se ha compuesto por otros centroamericanos y no solo por salvadoreños. Esta pandilla tiene diferentes clicas, para poder controlar sus territorios. Estas clicas contienen un número probable de 700 a 1000 miembros. Historia. La Mara Salvatrucha se creó en los años 80 y 90 en las calles de Los Ángeles, California, con el propósito de cuidar a los salvadoreños emigrantes. El proceso de migración salvadoreño fue facilitado por la guerra civil en la que el país se vio envuelto dentro del contexto de la Guerra Fría. La Mara Salvatrucha comenzó por la emigración de los salvadoreños a Estados Unidos. Se presume que comenzó por el maltrato y discriminación que existía hacia los salvadoreños por parte de los mexicanos y afroamericanos así,
un grupo de salvadoreños se unieron y crearon esta pandilla, una de las más violentas del mundo. Tienen rivalidades con otras pandillas como Barrio 18, Mafia Mexicana, Latin Kings, Bloods, Crips, etc. Por su parte el FBI y la DEA han llevado, en varias ocasiones, acciones para detener a este grupo organizado, llegando a deportar muchos de sus miembros a sus países de origen. La Mara ha experimentado un incremento notable. Se presume que parte del crecimiento de las maras en los jóvenes se debe a diversos problemas familiares, abandono, maltrato, abuso, etc. Los mareros suelen iniciarse cuando tienen entre 12 y 21 años. Estos jóvenes entran a la mara en busca de apoyo o una familia, siendo esa una de las principales razones por las que un alto porcentaje de adolescentes en Centroamérica se han visto vinculados de una u otra forma con pandillas callejeras, pero igualmente un alto índice de jóvenes se ve reclutado de forma forzosa por esta pandilla, quienes muchas veces aceptan por temor a represalias. Como se dijo antes, esta pandilla tiene diferentes clicas, para poder controlar sus territorios, por lo que al ser muy territoriales suelen ser brutalmente agresivos con quienes se introducen a los lugares que controlan, e incluso con quienes no forman parte de esa pandilla pero suelen ausentarse de ese sitio y después regresar, al barrio que dominan. Los mareros pueden ser reconocidos por su forma de caminar, vestimenta y por su lenguaje oral y de señales. Se dice que los tatuajes expresan su lealtad y amor a la mara, y cada uno tiene un significado. El rival más conocido de la Mara Salvatrucha es el Barrio 18, con los que han tenido, en diversas ocasiones, episodios violentos, e incluso mortales. En general, se entiende que para mantenerse en la Mara, es necesario cometer estos actos de violencia. De hecho, se dice que los mareros no pueden salir de la Mara, ya que la única manera de salir es muerto. Crímenes conocidos. Asesinatos. El 13 de julio de 2003, Brenda Paz, una joven de 17 años de edad, que era miembro de la Mara Salvatrucha e informante del FBI, fue encontrada apuñalada en las orillas del río Shenandoah en el estado de Virginia. Paz fue asesinada por informar al FBI sobre las actividades delictivas de la Mara Salvatrucha. Dos de sus antiguos amigos fueron posteriormente condenados por el asesinato. En 2004, el FBI creó la Fuerza Nacional contra Pandillas. En 2005, el FBI ayudó a crear un Centro de Información Nacional de Pandillas y esbozó una Estrategia Nacional de Pandillas para el Congreso. El 23 de diciembre de 2004, se produjo uno de los crímenes más conocidos de la Mara Salvatrucha en Chamelecón cuando un autobús interurbano fue detenido y tiroteado, matando a 28 pasajeros civiles, la mayoría de los cuales eran mujeres y niños. 6 hombres armados empezaron el tiroteo a los autobuses con armas de fuego y otro subió a bordo y metódicamente ejecutó a los pasajeros. La Mara Salvatrucha organizó la masacre como una protesta contra el gobierno de Honduras por proponer el restablecimiento de la pena de muerte en el país. En febrero de 2007, Juan Carlos Miranda Bueso y Darwin Alexis Ramírez fueron hallados culpables de varios delitos como asesinato e intento de asesinato. Ebert Aníbal Rivera fue culpado por el ataque y detenido después de haber huido a Texas. Juan Bautista Jiménez, acusado de planear la masacre, fue asesinado en la cárcel. Según las autoridades, fue ahorcado por sus compañeros reclusos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. No hubo pruebas suficientes para condenar a Óscar Fernando Mendoza y Wilson Giovanni Gómez. El 13 de mayo de 2006, Ernesto Smokey Miranda, un exsoldado de alto rango y uno de los fundadores de la Mara Salvatrucha, fue asesinado en su casa en El Salvador unas horas después de negarse a asistir a una fiesta para una miembro de la banda que acababa de ser liberada de la prisión. Había comenzado a estudiar Derecho y a trabajar para mantener a los niños fuera de las pandillas. El 6 de junio de 2006. Un miembro adolescente de MS-13, Gabriel Granillo, fue apuñalado hasta la muerte en el Parque Evanchu, en el distrito Neartom de la ciudad de Houston. El 4 de junio de 2008, en Toronto, la policía ejecutó 22 órdenes de registro,
hizo 17 arrestos y estableció 63 cargos a raíz de una investigación que duró 5 meses. El 22 de junio de 2008, en San Francisco, Edwin Ramos, un joven miembro de la pandilla, mató a tiros a un padre, Anthony Bologna, y a sus 2 hijos, Michael y Matthew, cuando su automóvil bloqueó brevemente a Ramos impidiéndole completar una vuelta a la izquierda por una calle estrecha cuando regresaban a casa de una barbacoa familiar. El 26 de noviembre de 2008, Jonathan Retana fue condenado por el asesinato de Miguel Ángel Deras, hecho que las autoridades vinculan a una iniciación de la Mara Salvatrucha. En 2008, se llevaron a cabo una serie de arrestos en EU y América Central en la que participaron más de 6.000 agentes de policía en 5 países. 73 sospechosos fueron detenidos en los EU. Y más de 650 en total. En febrero de 2009, las autoridades de Colorado y California arrestaron a 20 miembros de la Mara Salvatrucha y se apoderaron de 10 libras de metanfetaminas, 2.3 kilogramos de cocaína, una pequeña cantidad de heroína, 12 armas de fuego y $3.300 en efectivo. En junio de 2009, Edwin Ortiz, José Gómez Amaya y Alexander Aguilar, miembros de la Mara Salvatrucha de Long Island, confundieron transeúntes con miembros de una pandilla rival. Como resultado, 3 civiles inocentes fueron asesinados. Armas. Los pandilleros o mareros tienden a usar armas de gran calibre para sus hechos delictivos, ya que en muchos de sus asesinatos han usado armas de fuego como pistolas, escopetas e incluso fusiles de asalto AK-47 y M16. En algunos casos utilizan armas blancas. En sus ataques, generalmente se aseguran de no dejar a su víctima con vida, disparando así varias veces al cuerpo y cabeza, si usan armas de fuego. En el caso de armas blancas, tienden a herir de muerte, incluso desmembrando a la persona atacada. Rara vez los pandilleros llegan a recurrir a combate cuerpo a cuerpo. Además de usar armas para hechos delictivos de violencia, las usan de contrabando para venderlas y o distribuirlas entre sus mismos miembros. Extorsión. La extorsión, también llamada la renta o impuesto de guerra, es un método mediante el cual se cobra una cantidad de dinero a las personas, especialmente a los trabajadores del transporte colectivo y a los vendedores comerciantes. Por lo general envían a pandilleros novatos o mujeres a recolectar el dinero, que es recogido mensual o semanalmente. Si no se paga la renta, el bus es incendiado o la persona es asesinada. Se calcula que el dinero de las extorsiones puede ascender a $18 millones anuales. La inmigración ilegal y el tráfico humano. De acuerdo con Washington Times, se cree que la Mara Salvatrucha ha establecido un centro de contrabando en México. Se recibieron informes del proyecto Minuteman, citando que miembros de la Mara Salvatrucha fueron enviados a Arizona para luchar contra los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y los voluntarios del proyecto Minuteman. En 2005, el ministro de Seguridad hondureño Óscar Álvarez y el presidente de El Salvador crearon alarma al afirmar que la organización terrorista musulmana Al-Qaeda estaba reunida con la Mara Salvatrucha y otras pandillas de América Central para ayudar a infiltrarse en los Estados Unidos. Los agentes del FBI dijeron que los servicios de inteligencia de Estados Unidos y varios países centroamericanos no encontraron ninguna base para creer que la Mara Salvatrucha estuviera conectada a Al-Qaeda y otros extremistas islámicos, aunque Álvarez visitó Centroamérica para discutir el tema. Robert Morales, fiscal de Guatemala, indicó a The Globe and Mail que algunos miembros de pandillas de América Central buscan la condición de refugiados en Canadá. Ian Robin dijo en una entrevista que cree que, los pandilleros tienen la sensación de que la policía aquí no los trata con la misma dureza que allí. Robin señaló que las autoridades canadienses quieren, evitar terminar como los Estados Unidos, que está tratando con el problema de los delincuentes centroamericanos en una escala mucho mayor. En la frontera sur de México, la banda ha desatado la violencia contra los emigrantes. Ritos. Muchos miembros de la Mara Salvatrucha se hacen varios tatuajes para demostrar su pleitesía a un líder salvatrucho. Entre los diseños se incluyen, MS, Salvatrucha, el, Devil Horns,
el nombre de alguno de sus líderes, y otros símbolos. Esta costumbre, que en los inicios de la pandilla era muy usual, se ha ido reduciendo para evitar ser identificados debido a sus actividades criminales. Los miembros de la Mara Salvatrucha, así como miembros de otras bandas norteamericanas modernas, utilizan un lenguaje de señas para identificarse y comunicarse. Dos de los más comunes son, uno es la cabeza del diablo, o cuernos, que forman una M, cuando se muestra al revés. Asimismo también el otro es mostrar una o ambas manos escondiendo el dedo anular. La pandilla realiza ritos de iniciación tanto para hombres como para mujeres. Los hombres deben soportar palizas dadas por los demás miembros que llegan a durar 13 segundos, o adentrarse en un barrio de una pandilla rival y matar a uno de sus miembros. Las mujeres también suelen ser sometidas a palizas y una vez aceptadas tienen la protección de la Mara, aunque también tienen que acatar las decisiones de los hombres. El papel de la mujer en la Mara ha variado de ser simplemente novia o mensajera a tomar parte activa en los ritos de iniciación e incluso cobrar vidas. La organización de la Mara Salvatrucha tiene códigos muy violentos, incluso al punto de tener que asesinar a otras personas. Quienes hablan con la policía cuando son detenidos son asesinados al ser liberados. También matan a los líderes que no obtienen los resultados deseados, o a los miembros que se borren los tatuajes, por citar algunos ejemplos. Nayib Bukele y su política hacia las maras. El 3 de septiembre de 2020 el diario digital El Faro publicó un reportaje detallando un supuesto acuerdo entre las maras Salvatrucha y el gobierno de Nayib Bukele. Aunque formalmente nunca se presentaron pruebas. La respuesta del Poder Ejecutivo fue autorizar el uso de fuerza letal contra las maras, y una serie de acciones represivas en las cárceles, ampliamente difundidas por la prensa. Se mostraron miles de reos tatuados con cabezas rasuradas, amontonados en forma humillante y corriendo en ropa interior. Otra acción fue mezclar los reos de distintas pandillas. La humillación de la MS-13 fue tan pública que institutos de DDHH y políticos de oposición tímidamente han criticado al gobierno, aunque sin mayor apoyo. En 2022, a raíz de una ola de asesinatos que acabó con la vida de más de 70 personas en un solo día, el gobierno decretó estado de excepción por 30 días. En este tiempo se reformaron algunas leyes. El ejército y la policía tienen derecho a disparar y capturar pandilleros aunque estos estén retirados o inactivos. También se aumentaron las penas judiciales de 9 a 45 años por pertenecer a una pandilla. Los líderes, o comúnmente llamados palabreros, tendrían que enfrentar 65 años en prisión aun si no tuvieran un alto historial delictivo. Los pandilleros menores de edad serán juzgados como adultos y las penas para ellos no aplicarían hasta los 18 años, como se hacía con anterioridad. La condena para un menor de edad miembro de una estructura criminal es la misma de un pandillero mayor de edad.